Penúltima clase. La próxima semana es un tema un tanto tranquilo, que es más que todo las nuevas técnicas que se están desarrollando, bueno, que están desarrollándose en biología, campos de investigación y todo eso. En realidad no es un tema este, que tenga tanta teoría y generalmente les hacen preguntas claves sobre definiciones del tema. No les preguntan cómo es que funciona esto, no, sino son cosas específicas que igual las he puesto ahí para que vayan recordando. Y bueno, no quiero decirles que es banco, porque no es banco, pero que son cosas que van fijando y van entendiendo. En esta clase es más que todo, tienen que entender las características del código genético, clave. Tienen que entender, las diferentes fases, ya, que se da. En este caso lo vamos a ver: iniciación, elongación, terminación, eso. Em, ya para el final, para un lag. Tres conceptos que se tienen que llevar de acá, así bien fijados, y yo creo que con eso van a romper su final. Entonces, ahora sí, comencemos. ¿Ya estoy grabando? Sí, sí, todo bien. Bueno, entonces vamos a empezar con este temita, que es un poquito largo. Vamos a empezar, como les dije, con el código genético, las características del código genético, que es lo que siempre preguntan. Entonces, cada ARN mensajero que nosotros tengamos tiene una dirección y va básicamente del extremo 5 al extremo 3, ¿ok? El ARN mensajero es una cadena que tiene, como hemos estudiado, 4 tipos de nucleótidos, que son las letras o bloques de construcción individuales de ARN mensajero, ¿ok? Ahora, los nucleótidos están compuestos por una ribosa, que en este caso es un azúcar de 5 carbonos, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas: guanina, uracilo, adenina y citosina. Entonces, estos nucleótidos básicamente son la información que se transporta dentro del ARN, y cada 3 letras es un aminoácido. Entonces, estos 4 nucleótidos se pueden organizar en 64 combinaciones. Entonces, acá se puede ver un poquito mejor. Podemos ver las combinaciones que hay para los diferentes aminoácidos. Acuérdense, los aminoácidos esenciales y no esenciales. Luego nos vamos a ver de los 64 codones, son suficientes para codificar los 20 aminoácidos diferentes. 61 especifican algún aminoácido y 3, estos son los codones estos siempre preguntan y señalan el fin del proceso de la traducción. Hay un codón de inicio que es el metionina. ¿Ok? Entonces, el código genético. El código genético, como estamos viendo, es la relación entre la secuencia de nucleótidos del ADN o RNA mensajero y la secuencia de aminoácidos respectiva de una proteína. Entonces, el codón, ¿ya? El codón es la secuencia de 3 nucleótidos de RNA mensajero que codifica un aminoácido. Y el anticodón son 3 nucleótidos de ARN de transferencia, que lo vamos a ver después, que es complementaria al codón del ARN mensajero. Y el codón y el anticodón siempre están emparejados. Acuérdense, eh, los codones que se tienen que acordar sí o sí: el codón de inicio, que es el metionina, en el extremo 5, ¿ya? Del ARN mensajero. Y pues inicia el proceso de la traducción del ARN mensajero, ¿ya? Em, el codón de stop, que les dije, es la parte final del proceso de la traducción, y son estos 3: UAA, UAG y UGA. ¿Cuáles son las características de este código genético? El código genético, pues, tiene la característica de ser degenerado o redundante, ¿ya? Un aminoácido es codificado por más de un codón. Al decir que es redundante, es que la mayoría de los aminoácidos están codificados por más de un codón.
excepto metionina y triptófano, todos los aminoácidos son codificados por más de un codón, ¿ok? Acuérdense, 20 aminoácidos y 61 codones con sentido. ¿Y por qué? Por la hipótesis del bamboleo o wobbling, así también se les dice. Esto es clavísimo. Entonces vamos a explicar la hipótesis del bamboleo o de wobbling. Esta redundancia de generación que tiene el código genético va a reducir pues, el alcance del daño causado por mutaciones del ADN que vamos a estudiar más adelante. Y esta hipótesis del bamboleo, oscilación, de wobbling en realidad, del ARN transferencia, que nos dice que algunas moléculas del ARN transferencia son capaces de reconocer múltiples codones por un grado de flexibilidad o bamboleo, ¿ya? Entre el emparejamiento del tercer nucleótido del codón con el primer nucleótido del anticodón. Acuérdense lo que les dije. Codón y anticodón. El codón, en este caso, es la secuencia de 3 nucleótidos y el anticodón son 3 nucleótidos, pero del ARN de transferencia. ARN de transferencia y es complementario al codón del ARN mensajero. ¿Ok? Eso es clave. Ahora, la posición de oscilación está en el extremo 5 del anticodón, ya, y es la tercera posición del codón. Más o menos, normalmente tiene, como vemos acá, la inosina, ya en el lugar de los nucleótidos habituales. Y la hiposantina se empareja de forma inespecífica con uracilo, adenina, citosina en el extremo 3 del codón. Ahora, la inosina forma pares de bases que van a ser igual, oscilantes, ¿no? O bamboleantes, si le quieren llamar. En la mayoría de los casos lo que va a pasar es que los codones que solo difieren en la tercera posición codifican el mismo aminoácido o ARN de transferencia. Entonces, el emparejamiento de bases es específico y solo es necesario para las 2 primeras posiciones del codón del ARN mensajero. Ahora, excepciones, como hemos visto, metionina y triptófano. Por ejemplos, como puedo ver, guanina en pareja con citosina o con uracilo en pareja con adenina o con guanina, y como hemos visto en este caso, el inosina puede emparejar con adenina, citosina y uracilo. En la primera y segunda posición del codón ocurren apareamientos de tipo Watson y Crick, así les dice. En la tercera posición pueden ocurrir apareamientos no convencionales. Acá puede diferir, pero lo que siempre tiene que ser igual son los 2 primeros. Eso es lo que quiere decir básicamente todo esto. La tercera parte, la tercera parte generalmente es la más flexible. Acuérdense también. Otra característica del código genético es que es universal. Casi todos los organismos tienen el mismo código genético, no ha evolucionado y prácticamente todos los organismos traducen el ADN y el ARN en secuencias de aminoácidos de proteínas, ¿ok? Mitocondrias, levaduras, arqueobacterias, ya. Hay algunas diferencias entre el código genético universal y el de las mitocondrias, como podemos ver acá. Algunas diferencias no son muy grandes. Acá, por ejemplo, para el universal, en mamíferos invertebrados, CUA es leucina, pero en levaduras, por ejemplo, es treonina, ¿no? ¿Qué más? El código genético, aparte, no es sobrelapado, no tiene coma, no es superpuesto, ¿ya? Cada cordón del ARN mensajero se traduce en dirección de 5 a 3 de forma continua gracias al Open Reading Frame, ¿ya? Marco de lectura abierto y comienza con el codón de inicio que hemos dicho que es metionina y termina con el codón de stop, que es el codón que va al final y puede ser UAG, UGG y UGA. Ahora, esto aplica, bueno, para todos, excepto para algunos virus, ¿no? Para los virus. Esto es diferente a los virus. Ok. Entonces, vamos a empezar básicamente con lo que es todo este proceso de la traducción del ARN. Nosotros hemos visto la transcripción, ya la semana pasada, justo. Hemos visto la replicación y transcripción. Entonces vamos al tercero,
que es, para terminar el dogma de la biología, la traducción del ARN mensajero. Dentro del núcleo, como hemos estudiado, se encuentra el ADN y el ADN está compuesto por genes. Entonces, cada gen es una parte específica del ADN que codifica para una proteína. Y los genes se convierten en proteínas en dos pasos, en la transcripción y la traducción. La transcripción es el primer paso en la creación de una proteína y el gen específico se lee y se copia en una molécula de ARN mensajero, que es el plano de instrucciones sobre qué proteína construir. Entonces, la traducción, que es lo que vamos a ver ahorita, es el segundo paso y es cuando los ribosomas ensamblan la proteína a partir de aminoácidos que se encuentran en el citoplasma. Ok, entonces el ARN mensajero que vamos a crear sale del núcleo a través de los poros nucleares, que ya lo hemos visto, y se conecta con un ribosoma inactivo para traducirse en una proteína, ¿no? Hay un proceso que se llama la iniciación. Ahora, hay tres procesos que tienen que tener clave: la iniciación, la elongación y la terminación. Cuando hablamos de iniciación, el ribosoma agarra el ARN mensajero. Y ahí los codones codifican para un aminoácido. O sea, en este caso tenemos el codón de inicio, metionina, o el codón de stop. Ahora, para que el ribosoma comience, necesita encontrar un codón de inicio, que generalmente es una secuencia de UAG, ¿ya? Y codifica para el aminoácido metionina. Entonces, la mayoría de las proteínas inician con el aminoácido proteína. Y cuando el ribosoma se encuentra con la metionina, a partir de ahí, cada codón es el aminoácido, ya es un aminoácido diferente. Entonces, aunque cada codón codifica para un aminoácido, cada aminoácido puede ser codificado por uno o más codones. Eso tienen que acordarse. Y la traducción continúa hasta que el ribosoma está con un codón de parada, que es el codón stop, que puede ser un AG, UGG y UGA. Y los codones stop no significan nada más que parar, básicamente, ¿no? O sea, terminar, y se usan para terminar el proceso de la traducción. Entonces, el ARN mensajero, como les dije, es una especie de plano que determina qué aminoácido va en qué lugar, para tener así una proteína. El trabajo es transportar los aminoácidos al ribosoma, que lo realiza es el ARN de transferencia, ¿no? El ARN de transferencia es el que... El ARN de transferencia es una secuencia de ARN muy corta que está especializada para encontrar un tipo de aminoácido en el citosol y llevarlo al ribosoma. O sea, es el que hace el trabajo sucio, básicamente. Y solamente el ARN de transferencia tiene una secuencia de codificación de 3 letras, que es el anticodón, que es lo que les estaba hablando hace un ratito. Y el anticodón es complementario al ARN mensajero, o sea, puede unirse brevemente al codón correspondiente del ARN mensajero y depositar el aminoácido dentro del ribosoma. Entonces, el ribosoma tiene 3 sitios para que se reúna el ARN de transferencia: el sitio aminoacilo, o A, el sitio peptídico, P, y el sitio de salida, o E. Y la traducción comienza con el ARN de transferencia que lleva la metionina uniéndose al sitio P del ribosoma. ¿Ok? Sitio A, sitio P y sitio E. Entonces se une al sitio A, hemos dicho. Entonces, cuando se une al sitio A, se forma un enlace peptídico, el enlace que une a la proteína en crecimiento. El aminoácido de la ARN de transferencia en el sitio A y el aminoácido de la ARN de transferencia en el sitio P va a generar una cadena polipeptídica. La cadena polipeptídica se transfiere al ARN de transferencia en el sitio A. Y todo se mueve en un sitio. El ARN de transferencia se mueve, en este caso, al sitio E. Y la transferencia con la cadena polipeptídica se mueve del sitio A al sitio P. Y el sitio A queda libre para que
un nuevo ARN de transferencia traiga otro aminoácido. O sea, va avanzando, ¿no? Y cuando ya está en el sitio E, pues sale. Toma otro aminoácido en el citosol y regresa para flotar de nuevo al sitio A, que es donde inicia todo el proceso, cuando lo necesite. Cuando el ribosoma se desliza por la longitud del ARN mensajero, deja atrás una cola polipeptídica, que es nuestra proteína en crecimiento, ¿no? Mira, qué bonita. Entonces, si el ARN mensajero, en este caso vemos que es lo que dice A, U, G, G, U, A, C, 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 U, G, A, y luego va al extremo 3, acuérdense, siempre el extremo 5 al extremo 3. UAG es el codón de inicio, ¿no? Metionina. Ya requiere un ARN de transferencia que sea complementario a la secuencia UAC, que lleva a la metionina. Y el siguiente codón es el GUA. El GUA requiere un ARN de transferencia con la secuencia que sea CUA y trae una valina. Luego tenemos al CCC, que necesita un anticodón que sea GGG y lleva a la prolina. ¿Ok? Entonces, luego que viene el codón stop, UAG, codón stop. Y la traducción pues se detiene. Y la proteína que va a salir está solo de 3 aminoácidos que hemos visto, metionina, valina y prolina. Como se dan cuenta, el codón stop no significa nada. ¿Y cómo termina este proceso? El ribosoma transporta su proteína recién hecha a una organela, que ya sabemos que es, al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, en el retículo endoplasmático rugoso se puede preparar para la función que va a tener y va a ir a la organela que tenga que ir, ¿no? Como ya lo hemos visto. Entonces, traducción del ARN mensajero en procariotas. ¿Qué es la traducción? Como ya lo hemos visto, en este caso, es la síntesis de proteínas usando la información contenida en la molécula de ARN mensajero, se lleva a cabo en el citoplasma celular. Nosotros ya hemos visto la replicación del ADN, el ARN se replica de uno, se forman dos, luego se transcribe, de ADN pasa a ARN mensajero, y la traducción es de ARN mensajero a proteína. Así de simple. Y esta traducción del ARN mensajero en proteínas, necesitamos pues 3 procesos, ¿ya? Que se hemos visto. Primero comenzamos con la iniciación. El inicio de traducción se da por el reconocimiento, en este caso, en procariotas. Ya, traducción del ARN mensajero en procariotas, perdón. Inicia gracias al reconocimiento de los Riboson Binding Sites o secuencias Shine-Dalgarno, que están antes del codón de inicio, UAG, y en distintos lugares a lo largo de la molécula del ARN mensajero. Y lo que hace es facilitar el posicionamiento del ribosoma en el ARN mensajero que será traducido. Esto le permite a las bacterias sintetizar más de un tipo de proteína a partir de una sola molécula de ARN mensajero. Ahora, sí, la traducción se inicia con la formación de un complejo que incluye la subunidad 30S del ribosoma, la subunidad 30S del ribosoma, los factores de iniciación, el ARN de transferencia de la formilmetionina, el ARN mensajero y el GTP, y se reconoce el anticodón, el codón de inicio UAG, y luego la subunidad 50S se une al complejo para formar el ribosoma 70S activo, ¿no? El grupo formil se remueve al final de la traducción y queda metionina como el primer aminoácido. El codón stop y los factores de la liberación definen el término de la elongación. Y los factores de elongación, en este caso, FTU, FTS y FG, ayudan al posicionamiento de las ARN de transferencia cargados en el sitio a mantener el marco de lectura en el desplazamiento del ribosoma, ¿no? Ahora, en la elongación, sí, en la elongación también el ARN mensajero y sus dos unidades
se posicionan en el sitio A, ¿ya? Y siguen el codón para que lo reconozca. El sitio A es el sitio aceptor. Se forma el enlace peptídico y se trasloca el ribosoma. Se desplaza, como hemos visto, y queda ubicado en el sitio P y luego va al sitio E. Siempre se va en este orden, de A, P y E, siempre. Entonces, ¿cómo es en eucariotas? ¿Ya? En eucariotas la traducción ocurre en tres fases en un ribosoma funcional. Como hemos visto, iniciación, elongación y terminación. ¿Y qué necesita? En este caso, ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosomal. Entonces, primero, los sitios de unión a los ribosomas. El ribosoma tiene el ARN ribosomal y proteínas. Ahora, la subunidad pequeña es la subunidad 40S en el caso de las eucariotas y la subunidad 30S en procariotas. La subunidad grande es la subunidad 60S en eucariotas y subunidad 50S en procariotas. Y el sitio de unión del ARN mensajero se encuentra en la subunidad ribosomal pequeña y ambas unidades ribosómicas forman los sitios de unión del ARN de transferencia. No, acuérdense, sitio aminosilo, peptidilo y sitio de salida. Por la longitud de los ARN mensajeros, más de un ribosoma puede unirse y esto hace que la síntesis sea de varios polipéptidos a la vez, lo que se conoce como polisoma. Polisoma, síntesis de múltiples polipéptidos a la vez. Bueno, ¿y cómo inicia todo este proceso? Ya. La traducción comienza, como visto, con la fase de iniciación. Se forman los ribosomas eucariotas, que son 80S, y el ribosoma eucariota tiene subunidades 40S y 60S. En el sitio P del ribosoma eucariota, el ARN de transferencia iniciador, que tiene metionina, se une al codón de inicio del transcrito del ARN mensajero. Y el complejo de iniciación es capaz de unir los enlaces peptídicos necesarios en la fase de elongación en la traducción, ¿no? Esto hace que se sintetice un péptido o una proteína. ¿Y cómo inicia la traducción? Bueno, con el proceso de iniciación, la subunidad 40S, que es la subunidad pequeña, se combina con factores de iniciación específicos, ¿no? Esto básicamente para evitar la unión prematura de subunidades grandes y pequeñas. Y el complejo ternario del ARN de transferencia iniciador, el complejo ternario del ARN de transferencia iniciador cargado de metionina, factor de iniciación F2 y GTP, se va a unir todo esto a la subunidad que en este caso es 40S, ¿no? La subunidad pequeña de ribosoma y forma el complejo de preiniciación, complejo de preiniciación, que va a ser ahora 43S, como pueden ver acá. Y el ARN mensajero reconocido por el factor de iniciación 4 se une al complejo de preiniciación 43 y resulta el complejo de preiniciación 48, ¿ya? Lo mismo, complejo de preiniciación 43, ahora es 48S. El ARN de transferencia iniciador reconoce el codón de inicio, ya el primer triplete de metionina, después de la etapa 5 del ARN mensajero. Y la hidrólisis del GTP a GDP, ya, conduce más que todo a la liberación del factor de iniciación 2. ¿No? Factor de iniciación 2, GDP. Como hemos visto, hidrólisis se libera, ¿no? Y las unidades ribosómicas grandes y pequeñas se fusionan para formar el ribosoma 80S, que es el complejo de iniciación final, o ribosoma eucariota. Entonces,
Luego viene la elongación. Ahora puedo hacer mejor esta imagen. Bueno, ya. La síntesis de proteínas ocurre en el alargamiento, ¿ya? Se agregan aminoácidos para formar una cadena polipeptídica. Y el ribosoma, que es ensamblado en el inicio, lee el ARN mensajero en relación siempre de 5 a 3. Y cada triplete de bases del ARN mensajero se traduce en un aminoácido, que se agrega al extremo C del aminoácido anterior, lo que resulta en una cadena en crecimiento. El extremo N de la cadena, que tiene el grupo amino libre, abandona primero el ribosoma. ¿Y qué es lo que pasa? Vemos, cuando comienza la elongación, vemos a la peptidil ARN transferencia. A la peptidil ARN de transferencia, en este caso, en el sitio P, ¿ya? ¿Qué es esto de acá? En el sitio P. Y el aminoácido ARN transferencia, que coincide con el ARN mensajero, ¿ya? Si este coincide, el GTP se hidroliza y se libera el factor de iniciación 1 y el GDP. Esto que da energía para que la aminoácido ARN transferencia se una al sitio A. Son al sitio A. Y el aminoácido ARN de transferencia transporta el aminoácido que se va a agregar, que está ahora en el sitio A, ¿no? Y la peptidil ARN transferencia está en el sitio P. Entonces, la peptidil transferasa cataliza la formación de un enlace peptídico entre los aminoácidos A y P. Y la cadena polipeptídica se transfiere al aminosil ARN transferencia en el sitio A. O sea, básicamente va creciendo, ¿no? Va creciendo y se va pasando. Estaba en P, ahora pasa a A, y luego va a haber una translocación, o sea, el ribosoma se mueve igual de dirección, de 5 a 3, y la energía deriva de la hidrólisis del GTP, como siempre. Entonces, este factor de iniciación 2, pues se va, ¿no? Se hidroliza el GTP, el factor de iniciación 2 se va, y la red de referencia que estaba en el sitio A, ahora de nuevo va al sitio P. Y luego va al sitio E, ¿no? Luego va al sitio E porque tiene que salir. Y luego el sitio E está libre para que repita el ciclo. Entonces, acá vemos que empezamos en el sitio P, luego pasamos al sitio A, luego de nuevo al sitio P y sale por el sitio E. Cuando sale por el sitio E, está libre el sitio A, que es el aceptor para que venga otra cadena polipeptídica en crecimiento y se forme, ¿no? Pueda seguir creciendo. ¿Cómo termina todo esto? Como siempre, termina con el codón stop, que rompe los enlaces peptidil ARN transferasa y se libera pues la proteína que hemos hecho. Ahora, importante, bueno, no, honestamente no sé por qué esto está acá. Estos son antibióticos, ¿ya? Inhibidores de la síntesis de proteínas. Tenemos a la tetraciclina, que bloquea la unión del aminoácido ARN transferencia al sitio A del ribosoma, al cloranfenicol, que bloquea la reacción de peptidiltransferasa en el ribosoma, y la cicloheximida, que bloquea la reacción de la translocación en los ribosomas. Más famosos, estos dos, sobre todo la tetraciclina, muy famoso. Todas las tetraciclinas en realidad. Hasta ahora, chicos, sean sinceros. ¿Todo bien? Si quieren que repita algo, me ponen una carita sorprendido. Si todo está bien, me ponen un corazoncito. O si tienen una pregunta también. Bueno, o todo está bien o están perdidos. Pero como ahí veo un corazoncito, ya creo que todo está bien.
Entonces, vamos a pasar a las mutaciones, porque este tema es bien largo. Ya. Ahora, esto lo van a ver un poquito más y bastante mejor explicado que en biología. Lo van a ver en embriología, el próximo ciclo. Para eso tienen que aprobar biolo porque es prerequisito para embrio, histo y anato. Cursos muy importantes. Ya. Entonces, la mutación, ¿qué es una mutación? La mutación es una alteración en la secuencia de nucleótidos de uno o varios genes, pero puede afectar a grandes trozos de cromosomas. Ok, vamos de genes chiquititos a cromosomas, que ya ustedes saben, cromosomas, el ADN es súper condensado, o sea, bastante más. Y estas mutaciones pueden afectar a los cromosomas de las células somáticas. La pregunta que me hicieron en la clase pasada, las células somáticas son cualquier célula de nuestro cuerpo que no sean gametos o células sexuales, o también a los cromosomas de los gametos. Y en las mutaciones específicamente en los gametos son las mutaciones de la línea germinal, porque pueden transmitirse a la siguiente generación. Y las mutaciones eh, pueden producirse espontáneamente o pueden ser inducidas por mutágenos. Los mutágenos pueden ser agentes físicos, como los rayos UV, los productos químicos y agentes biológicos como los virus. Ahora, las mutaciones se producen básicamente en la replicación del ADN antes de que la célula se divida, como ya lo hemos visto. Algo importante que mencionar sobre estas mutaciones como ustedes saben, pueden llevar a cáncer, ¿no? Ahora, ahí yo les mencioné virus. Hay virus que pueden llevar a cáncer, los virus pro-oncogénicos. ¿Cuáles son esos virus que pueden llevar a cáncer? El virus del papiloma humano, la virus papiloma humano 16 y 18, el virus del sarcoma de Kaposi también, que produce el sarcoma de Kaposi, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Hay más, son como 7 o 8 según la OMS. Y estos virus lo que hacen es secuestrar el material genético de la célula, porque ustedes saben que la célula tiene ese proceso de replicación. Entonces, los virus secuestran el proceso de replicación y comienzan a replicarse en la célula, ¿no? Comienzan a inducir a que la célula genere mutaciones que luego pasan a otras células, a las células hijas, ¿ya? Y estas mutaciones, pues, se van haciendo malignas, ¿no? Cáncer. Por ahí. No tiene mucho que ver con esto, pero de, un poquito de lo que va a ver más adelante, un adelanto. Entonces, ya, empecemos. Tenemos a pequeñas mutaciones que afectan a la secuencia de nucleótidos de cuánto de un solo gen. Y los tres tipos más frecuentes son las sustituciones de lesiones y inserciones. Sustituciones es cuando se cambia o se sustituye un nucleótido por otro diferente. Por ejemplo, cambiamos la U por la A, ¿no? Las supresiones es cuando se eliminan ya uno o más nucleótidos como la supresión de la U, en este caso. Ya sale la U, ya no existe la U. O luego las inserciones, que es cuando se añaden uno o más nucleótidos. Se añade la A, no a la secuencia que ahí no estaba. En el caso de las sustituciones, el resultado depende si el intercambio da lugar a un nuevo aminoácido y si lo hace, lo que importa es cómo afecta ese nuevo aminoácido al plegamiento y la función en general de la proteína, ¿no? Ya. Em, ok, tenemos también a las mutaciones silenciosas, ¿no? Muy, muy importante. Por ejemplo, tenemos el codón UGC, ¿ya? El codón UGC. En este caso, este codón UGC codifica el aminoácido cisteína. Y una mutación puntual en la última U por una C da lugar al codón que es UGC, ¿no? Que codifica también cisteína. Ahora, si la proteína no cambia y si la mutación no tiene una secuencia funcional, es una mutación silenciosa, ¿ya?
pero si el codón UGU, entonces hubo un cambio, ¿ya? Mutación puntual en la última U por una A, tenemos al UGA, que es un codón de stop. Entonces, el codón de stop hace que el ribosoma deje de construir la proteína y esto se llama mutación sin sentido, ¿no? O terminadora, porque da lugar a una proteína que es más corta y no puede funcionar correctamente. Ahora, también tenemos a las mutaciones con sentido equivocado. Sobre todo, por ejemplo, si cambiamos un aminoácido, tenemos el codón UGU y lo cambiamos la G por la A, entonces codifica otro aminoácido. Esto es mutación en sentido equivocado. Y dependiendo del aminoácido que codifique, estas mutaciones sin sentido o sentido equivocado pueden ser conservativas o no conservativas. La conservativa es que la proteína que se forme puede seguir funcionando correctamente porque el interruptor codificó un aminoácido con proteínas con propiedades químicas que son similares a la original. Entonces, la cisteína y la tirosina, por ejemplo, son aminoácidos polares y la proteína puede seguir funcionando bastante bien. Entonces, en el no conservativo vemos que el codón UGC, ya, sí, vemos que en este caso hubo un cambio, ¿no? Entonces, la proteína no va a poder funcionar, básicamente, no va a poder funcionar. Y, por ejemplo, como dato curioso, esto ocurre en la enfermedad de células falciformes. Yo sé que mi letra no se entiende, pero hago el esfuerzo. La enfermedad de células falciformes, vemos acá que la proteína de la hemoglobina tiene una mutación que cambia el aminoácido glutamato, que es un aminoácido hidrófilo, por una valina, que es hidrófobo. Y la proteína que va a resultar, hemoglobina, va a ser más frágil y esto hace difícil que los eritrocitos transporten oxígeno. También tenemos inserciones y supresiones, ¿no? Si las mutaciones se producen en múltiplos de 3 nucleótidos, desplazan el marco de lectura, el Open Reading Frame de los codones del ARN mensajero en un codón. Entonces, si, por ejemplo, se añaden 3 nucleótidos o se quitan 3, ya, o 6 nucleótidos, la mayor parte de la proteína tiene los mismos aminoácidos con solo unos pocos añadidos o quitados, que es una mutación sin desplazamiento de marco. Pero si las deleciones o inserciones no son múltiplos de 3, ya añades 1, 2, 4, 5 nucleótidos o quitas 1, 2 o 3 o 4 o 5 nucleótidos, es una mutación de desplazamiento de marco, ¿ya? Porque el marco va a estar desplazado. Y cada codón después de las inserciones y deleciones estará fuera y toda la proteína estará hecha de aminoácidos que son diferentes, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que les dicen en su teoría? Las mutaciones en el ADN pueden tener diversos efectos sobre las proteínas y se cambia la secuencia de los aminoácidos y el cambio se realiza de generación en generación. Hay un margen de error, ¿no?, que genera las mutaciones. Y tenemos mutaciones conservativas, ¿ya? Mutaciones conservativas. Podemos ver las mutaciones silenciosas, que es un cambio en algún nucleótido del codón, pero se codifica el mismo aminoácido, ¿ya? Luego, a las no conservativas, con cambio de sentido, sentido erróneo, a las mutaciones sin sentido, ¿ya? Y a la mutación con cambio de marco de lectura. Entonces, como podemos ver acá, inserción, deleción, duplicación, inversión y transposición. Cambian el marco de lectura y la posición del codón stop, sobre todo. Acá termina. Cuando no tenía que terminar, termina. A eso se refiere más o menos todo esto.
Entonces, la regulación genética. ¿Qué es la regulación genética? ¿No? Ya. La regulación genética es lo que permite que las células adecuadas produzcan las proteínas correctas en el momento preciso, ¿no? O sea, es bastante complejo también. ¿Y cómo lo vemos? Por ejemplo, en la regulación transcripcional, en la transcripción, ¿no? La transcripción, pues, comienza ya con la unión de los factores de transcripción generales a una secuencia de ADN única, que es la secuencia promotora, y va a estar antes del gen. Acuérdense de ese orden. Y los factores de transcripción generales, pues, ayudan a desarrollar la hélice del ADN, como podemos ver, para que la ARN polimerasa pueda transcribir al gen, ¿no? Como lo vimos la clase pasada, hay ARN polimerasa 1, ARN polimerasa 2, ARN polimerasa 3. Y los factores de transcripción generales solo pueden unirse a la secuencia promotora si el ADN no está demasiado apretado alrededor de las histonas. Los genes de la célula que la célula utiliza con más frecuencia están empaquetados de forma más suelta para que sea más fácil acceder a estos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? A veces las células necesitan aumentar o disminuir la transcripción de un determinado gen. Intervienen otros tipos de factores de transcripción que son activadores o represores. Los activadores ponen en marcha la transcripción de los genes por una regulación positiva, ¿no? Feedback positivo. Se unen a la secuencia de ADN, que es el potenciador, y está en la misma cadena del ADN que el gen, ¿no? Está cerca del promotor, pero a veces está más abajo, más arriba. Entonces, el estímulo adecuado, el ligando, llega a la célula, el activador se desplaza al citoplasma, al núcleo y se une al potenciador. Ahora, una vez que el activador se une al potenciador, puede formar un bucle en el que el ADN facilita que los factores de transcripción generales y la RNA polimerasa se unan a la región promotora. Ahora, los activadores ayudan a reclutar histonas, acetiltransferasas, y esto favorece la unión de la RNA polimerasa y la transcripción, ¿no? Hay receptores que inhiben también la transcripción de los genes por una regulación o un feedback negativo. Los represores se unen a la secuencia de ADN, que es el silenciador, y se encuentra en la misma cadena de ADN que el gen. Cuando el receptor está inactivo, flota en el citoplasma, pero cuando la proteína represora está activa, se desplaza al núcleo y se une a la secuencia silenciadora. Esto impide que la RNA polimerasa se une al promotor, entonces inactiva o inhibe, mejor dicho, todo el proceso de la transcripción. Los receptores también pueden reclutar histonas desacetilasas, que también inhiben la unión de la RNA polimerasa y la transcripción. Y su teoría nos dice, en este caso, la regulación génica, la expresión de un gen, es el proceso por el cual la información codificada en el ADN es convertida en un producto funcional, que puede ser ARN mensajero o proteínas, ¿no? Pero una célula típicamente solo expresa una fracción de los genes bueno, de las miles de proteínas y moléculas. Entonces, la regulación génica es el proceso de la célula para controlar o regular la expresión de los genes. Hay diferencias en los niveles de RNA mensajeros de dos genes humanos. Tenemos a la beta-actina y tirosina aminotransferasa en varios tejidos. La beta-actina es un componente principal del citoesqueleto y la tirosina aminotransferasa, en este caso, sintetiza la enzima aminotransferasa, ¿no? Tirosina. Ahora, hay 6 etapas en las cuales las células pueden regular o controlar la expresión génica. En la mayoría de genes, el control transcripcional es el mecanismo predominante para regular la expresión genética. Y es el único que asegura que la célula no sintetice intermediarios inútiles. La célula define qué genes se transcriben y qué genes no, y si se regula la expresión de los genes, y por ello no genera una proteína. Acuérdense, el transcrito primario, ¿no?
El proceso por el cual en el mismo núcleo da origen a un mensajero maduro. No. Ok. Ahora, la célula determina cuáles de los miles de genes deben ser transcritos por los reguladores de la transcripción que hemos visto, proteínas que reconocen regiones específicas del ADN, que son las secuencias reguladoras CIS, ¿ya? Y también hay proteínas reguladoras, sobre todo en el surco mayor, ya, del ADN, es el principal sitio de unión de las proteínas reguladoras de la transcripción. Además, también podemos encontrar la regulación genética en bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares, como ya sabemos, procariotas, y necesitan una regulación de genes para adaptarse a las necesidades ambientales. ¿Y por qué está conformado su genoma? Genes constitutivos codifican proteínas y enzimas para el metabolismo básico, se expresan continuamente, codifican sistemas enzimáticos constitutivos, genes adaptativos, se expresan solamente en determinadas situaciones, codifican proteínas, enzimas, que solamente se necesitan en momentos concretos. Codifican también enzimas, sistemas enzimáticos adaptativos. Por ejemplo, tenemos a los operones, ya muy importante que siempre preguntan. El operón son genes, ya un conjunto de genes estructurales que están bajo el control de un promotor y son transcritos de un solo ARN, en un solo ARN mensajero. El promotor que está dentro del operón, ya, es la región de ADN donde se acopla la RNA polimerasa para iniciar la transcripción. El gen operador es la región del ADN al inicio de un gen donde se une la proteína represora y bloquea la transcripción. Y el gen regulador es el que codifica la proteína reguladora del operón, ya sea activadora o represora, ¿no? Ahora, tenemos un control positivo cuando el producto del gen regulador activa la expresión de los genes, o sea, es un activador, activar la expresión de los genes del operón, y un control negativo, que es cuando el producto del gen regulador reprime o impide la expresión de los genes, o sea, es un represor. Y bueno, tenemos este proceso de inducción y represión. Inducción, un gen regulador codifica un proceso activo, un represor activo. Y el represor es inactivado por un inductor. Tenemos al operón inducible, que tiene la información para la proteína represora de la transcripción. Debe estar presente en la RNA polimerasa y cuando reconoce al promotor inicia la transcripción de los genes. Por otro lado, la represión. El gen regulador codifica un represor inactivo y el represor es activado por un correpresor que es el operón reprimible. Ya, necesita un inductor, necesita ensamblarse el represor para inactivarlo. Entonces, hasta aquí todo bien, chicos. Me ponen un corazoncito, please. O una carita sorprendido si quieren que repita algo. Ok, ¿qué tienen que llevarse de acá? La diferencia entre qué es un operón inducible y qué es un operón reprimible, ¿no? Yo sé que puede ser un poquito confuso, pero lo van a entender un poquito mejor, creo, con el operón LAC. Sobre todo, y lo que siempre preguntan, siempre, 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 es ¿de qué está compuesto un operón? ¿Ya? Gen promotor, gen operador y genes estructurales, sobre todo. ¿Cuál es el control positivo? ¿Cuál es el control negativo? ¿Qué es un operón? Son genes estructurales, ¿ya? Siempre preguntan esto, siempre. Esto la verdad que no. A veces lo que más preguntan es definiciones. ¿Qué es una mutación conservativa? ¿No? ¿No conservativa? Eso preguntan. ¿Ok? Mira, entonces empezamos con el operón LAC. Ahora, el operón LAC, LAC hace referencia a la lactosa, ¿no?
La lactosa, ¿qué es? Es un azúcar, ¿ya? Es un azúcar que está en la leche y un operón es una porción del ADN en la que se agrupan genes con funciones relacionadas, ¿no? Y están controlados por el mismo promotor. Acuérdense, ay. Están controlados por el gen promotor. Entonces, en el caso del operón LAC, Escherichia coli y otras bacterias, pues necesitan, en este caso, estas proteínas ya que se producen para transportar la lactosa al interior de la célula y metabolizarla. Aunque la glucosa es la fuente de carbono preferida para las bacterias, este operón LAC hace que las bacterias puedan utilizar la glucosa cuando no hay glucosa, ¿no? Imagínense, o sea, es lo máximo. ¿Y para qué sirve? Bueno, para la regulación genética, ¿ya? Es un ejemplo de la regulación genética en bacterias. Muy estudiado este operolac. Entonces, el operolac forma parte de ¿quién? Del ADN de E. coli, ¿no? Y tiene genes estructurales, ¿no? Que son LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. Y tiene genes reguladores que son el promotor y el operador. Estos son genes reguladores. ¿Ok? Mientras que LAC-Z, LAC-Y y LAC-A ya son genes estructurales. Ok. Los genes estructurales, LAC, Z, Y y A, codifican proteínas que hacen que coli pueda transportar y metabolizar la lactosa. LAC-Z produce la enzima beta-galactosidasa, ¿ya? O lactasa, que descompone la lactosa en glucosa y galactosa. Por si acaso lo pongo. La que Y produce la beta-galactosidasa permeable, ¿no? Que permite que la lactasa entre o permee en la célula. ¿No? LAC-A codifica la beta-galactosido-transacetilasa, que, bueno, no se sabe exactamente qué es lo que hace, ¿no? Entonces, aparte de estos genes estructurales, están el promotor y el operador. El promotor y el operador indican al operón cuándo iniciar y cuándo detener la transcripción. El promotor es una secuencia de nucleótidos de ADN a la que se une la ARN polimerasa para iniciar la transcripción. Iniciar la transcripción. No, acuérdense de eso, del ARN mensajero. Y el operador está entre el promotor y los genes estructurales. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que hay un promotor, un operador y genes estructurales. Y este operador trabaja junto con la proteína represora de LAC, que es codificada por el gen LAC en el sentido ascendente desde el promotor. Ahora, cuando hay glucosa, ya, cuando hay glucosa, bueno, bastante glucosa disponible, no hay necesidad de metabolizar lactosa. Entonces, la proteína represora de LAC se une a la región del operador y bloquea la ARN polimerasa para que no se unan los genes, que son los genes estructurales, LAC-Z, Y, y los transcriba, ¿no? Entonces, dependiendo de las concentraciones de glucosa, lactosa, ya, en la célula, bueno, en E. coli, puede activar y desactivar los genes del operón LAC. Entonces, si hay mucha glucosa disponible para E. coli, para que la utilice como energía,
no necesita producirse proteínas estructurales, no, LAC, Z, Y, A. Solo sucede todo esto cuando hay glucosa y galactosa, porque el metabolismo de la glucosa es más eficiente. Entonces, el represor LAC, ya, permanece unido al operador bloqueando la RNA polimerasa y el operón LAC está inactivo. Pero cuando hay muy poca glucosa y mucha lactosa, el operón LAC se activa, ¿no? Y eso produce, bueno, eso produce que la parte de la glucosa se convierta en la alolactosa. En la alolactosa. Y la alolactosa se une a la proteína represora de LAC, entonces cambia su forma y se desprende de la región del operador. Y la RNA polimerasa puede desplazarse hacia abajo en el operón para transcribir los genes estructurales, la Z, Y, y producir las proteínas necesarias para que pueda producir glucosa. Entonces, metabolice la lactosa, ¿no? Entonces, cuando se digiere la lactosa, la concentración de lactosa obviamente disminuye y esto reduce las concentraciones de alolactosa. Si no hay alolactosa, la proteína represora permanece pues en su forma natural, unida al operador, y esto inactiva al operón LAC. Además, la RNA polimerasa no se une muy bien al ADN, entonces no puede fabricar bastante RNA mensajero de estos genes, ¿no? LAC, Z, Y, A. Fabrica algunas proteínas. ¿Y quién interviene acá? La proteína activadora de catabolitos, o CAP, ¿ya? La actividad de la CAP está regulada por la concentración de glucosa en la célula, ¿no? Entonces, cuando hay muy poca glucosa, la enzima, que es la anilato ciclasa, convierte el ATP en AMP cíclico, ¿no? Entonces, el AMP cíclico se une a la CAP y cambia su forma, y esto hace que la CAP se una a la secuencia de ADN antes de la región del operón LAC. Entonces, cuando la CAP se une, ayuda a la RNA polimerasa a transcribir los genes LAC, Z, Y, A con mayor eficacia, ¿no? Entonces, aumenta la producción de proteínas y aumenta la digestión de lactosa. Entonces, este CAP es una especie de sensor de glucosa. Entonces, cuando las concentraciones de glucosa son bajas, la CAP pues ayuda a impulsar más la transcripción de la proteína de la lactosa, y cuando las concentraciones de glucosa son altas, la CAP hace lo contrario. Acá disminuye estos genes que van a ayudar y acá pues aumenta, ¿no? ¿Ok? Bueno, esto es lo que les dicen en su TEO. Este operón LAC pues regula las enzimas implicadas en el metabolismo de la lactosa. El consumo de la lactosa requiere de estas tres enzimas, ¿no? Que ya hemos visto. Estos genes son los genes estructurales, tienen un control negativo, ¿no? Y bueno, no es el único, también tenemos a un operón reprimible como el triptófano, ¿no? Y bueno, acá vemos el resumen del control transcripcional en bacterias, ¿no? En eucariotas, en realidad. Regulación de la expresión génica en procariotas, perdón. En procariotas. Y luego en eucariotas es un poquito diferente, pero es básicamente lo que ya hemos visto, ¿no? Y bueno, hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Si tienen alguna pregunta, me ponen una carita sorprendida. Si todo está bien, me ponen un corazoncito, please. Chicos, bueno, entonces confío que todo está bien. Igual si tienen una pregunta, pueden hacérmela normal. Voy a pasarles su postes.
Que ya les pasé el pre y el post test. No se olviden de hacerlo, lo dejaré abierto hasta mañana. Yo creo que sí, hasta mañana, así que tienen tiempo, chicos, repasen bastante y si tienen una pregunta, me la pueden hacer. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Estudien mucho para la última clase, porque ya se acaba, solamente falta una semanita nada más. Bueno, 2 semanas y un poco más, ¿no? Por ahí. Nos vemos la próxima semana. Bye.